En el momento en que Jack, un mecánico con dificultades de un pequeño pueblo, recibió una llamada para arreglar el motor de un avión privado, pensó que era simplemente un trabajo común y corriente. Lo que él no sabía era que a bordo estaba Evelyn, una impresionante novia multimillonaria, escapando de una vida de lujo y secretos. Jack no se imaginaba que este encuentro cambiaría todo lo que creía sobre el destino, la riqueza y el sino. Lo que sucede a continuación te mantendrá al borde de tu asiento, incapaz de mirar hacia otro lado o dejar de escuchar. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Jack Thompson había pasado toda su vida trabajando con máquinas. Al crecer en un pueblo tranquilo de Ohio, aprendió a arreglar casi cualquier cosa que tuviera motor. Sus manos, callosas y firmes, contaban la historia de años pasados reparando automóviles, tractores y aviones pequeños. Sin embargo, a pesar de su habilidad y dedicación, Jack nunca imaginó que su vida lo llevaría a un jet privado en una fresca mañana de primavera en California. Cuando sonó el teléfono que lo citaba al aeropuerto, pensó que era un trabajo sencillo. El motor a reacción de un cliente adinerado se averió y lo contrataron para arreglarlo. Lo que Jack no sabía era que esta no era una tarea común. En ese avión estaba Evelyn Lancaster, una mujer cuyo nombre se susurraba en los círculos más altos de riqueza y poder. Era una novia multimillonaria famosa por su lujoso estilo de vida y una boda que había cautivado a los medios durante meses. Pero Evelyn llevaba un secreto, una carga que la hacía huir de su mundo de oro y cristal. Jack llegó al hangar privado con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y nervios. El elegante avión blanco brillaba bajo el sol y sus motores zumbaban suavemente. Cuando comenzó su inspección, Jack notó la tensión en el aire. La tripulación mantuvo el silencio e intercambió miradas inquietas. Había algo en ese silencio que lo inquietaba. Trabajó meticulosamente, con la mente llena de pensamientos sobre el misterioso pasajero a bordo. ¿Qué pudo haber llevado a una mujer a buscar ayuda de un mecánico como él? El motor rugió bajo sus hábiles manos, pero la mente de Jack estaba en otra parte, enredada en preguntas que no se atrevía a hacer. De repente, un suave golpe se escuchó en la puerta del hangar. Una mujer entró. Su presencia era imponente pero vulnerable. Evelyn Lancaster, vestida sencillamente pero con una elegancia que no podía pasar desapercibida, miró directamente a Jack. Sus ojos contenían una mezcla de miedo y esperanza, una súplica silenciosa que Jack no podía rechazar. Ese momento fue el comienzo de una historia que ninguno de los dos podría haber predicho. Jack, el pobre mecánico, y Evelyn, la novia multimillonaria, estaban a punto de embarcarse en un viaje que rompería las expectativas y revelaría verdades ocultas bajo la superficie de sus vidas. Mientras el sol se ponía detrás del hangar, proyectando largas sombras sobre la pista, los primeros hilos de sus destinos entrelazados comenzaron a tejer una historia de coraje, transformación y amor inesperado. Cada segundo que seguía desafiaría las creencias de Jack sobre su lugar en el mundo y la comprensión de Evelyn de la libertad. Lo que no sabían era que su encuentro casual no fue una coincidencia. El destino había planeado un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. La pregunta era si estaban preparados para afrontar las consecuencias del camino que se les presentaba. Jack se secó el sudor de la frente y miró a Evelyn. El motor a reacción estaba arreglado, pero algo más profundo dentro de ambos estaba empezando a despertar. Esto ya no era solo un trabajo. Fue una prueba de carácter, un desafío para liberarse de las limitaciones impuestas por la sociedad y las circunstancias. Lo que estaba en juego era más importante de lo que cualquiera de ellos podía imaginar, y las decisiones que tomaron ahora resonarían en los años venideros. Jack y Evelyn se encontraban en una encrucijada de sus vidas, inseguros pero atraídos por la posibilidad de algo más grande. La puerta del hangar se cerró detrás de ellos, sellando el momento en el tiempo. El viaje había comenzado y nunca volvería a ser el mismo. Jack había reparado innumerables motores antes,
pero nada lo había conmovido tanto como el momento en que conoció a Evelyn Lancaster. La presencia de la mujer era magnética, y a pesar de su exterior pulido, había una vulnerabilidad que intentaba ocultar. Ella permaneció allí en silencio, mirando alrededor de la percha como si buscara una forma de escapar de unas cadenas invisibles. Jack quería hacer preguntas para entender la historia detrás de esos ojos cautelosos, pero no sabía por dónde empezar. En cambio, se concentró en el avión, asegurándose de que cada tornillo estuviera bien apretado y cada cable en su lugar. Mientras trabajaba, la mirada de Evelyn seguía cada uno de sus movimientos. Había algo en la humilde dedicación de Jack que contrastaba marcadamente con el mundo glamoroso del que ella huía. El silencio entre ellos estaba lleno de verdades no dichas. Jack sintió que una extraña conexión crecía, como si el destino estuviera tejiendo sus vidas juntas en un patrón que ninguno de los dos podía predecir. El aire estaba cargado de tensión cuando Evelyn finalmente rompió el silencio. «Gracias por arreglar el motor», dijo suavemente, su voz delatando cansancio. Jack asintió, limpiándose la grasa de las manos. «Es lo que hago», respondió, tratando de mantener un tono firme a pesar de los rápidos latidos de su corazón. Evelyn dudó y luego dio un paso más cerca. «No tengo mucho tiempo», susurró. «Hay gente que me busca. Necesito irme antes de que me encuentren de nuevo». La mente de Jack corría. ¿Quién podría estar tras una novia multimillonaria? Las preguntas se multiplicaron, pero él intuía que no era el momento de respuestas. En cambio, ofreció lo que pudo: protección y comprensión. El cielo se oscureció a medida que las nubes entraban y proyectaban sombras sobre el hangar. El peso de la tormenta inminente reflejaba la agitación dentro de ambos. Evelyn metió la mano en su bolso y sacó una pequeña fotografía desgastada. Ella se lo entregó a Jack sin decir palabra. En la imagen había una versión más joven de ella, sonriendo brillantemente junto a un hombre cuyo rostro estaba oculto por una sombra. Jack examinó la foto cuidadosamente. «¿Quién es él?», Jack preguntó en voz baja. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. «Mi padre», dijo, «es la razón por la que me postulo. Él controla todo y no se detendrá ante nada para mantenerme en silencio». A Jack le dolía el corazón. Aquí había una mujer atrapada no por el dinero sino por el miedo y los secretos familiares. Era un tipo diferente de prisión, una de la que ninguna cantidad de riqueza podía comprar la libertad. El motor a reacción zumbaba silenciosamente detrás de ellos, un recordatorio del mundo mecánico que Jack conocía, tan diferente de las emociones enredadas que enfrentaba Evelyn. Por un momento, Jack se preguntó si podría ser él quien la ayudara a liberarse. El pensamiento lo aterrorizó. Sin embargo, encendió una chispa que nunca había sentido antes. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, Jack se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No dejaría que el miedo triunfara. Cualquiera fuera el coste, él estaría al lado de Evelyn. La tormenta exterior se hacía más feroz, pero dentro del hangar se estaba formando una frágil alianza, construida sobre la confianza y la desesperada esperanza de un nuevo comienzo. El momento era frágil y lleno de incertidumbre. Pero una cosa estaba clara. Las vidas de Jack y Evelyn se habían entrelazado de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto. Su viaje apenas comenzaba, y el camino por delante estaba lleno de peligros, secretos y la posibilidad de redención. La puerta del hangar se cerró lentamente mientras la lluvia caía, lavando el pasado y dejando solo la promesa de lo que estaba por venir. Ni Jack ni Evelyn sabían qué les deparaba el futuro, pero ambos estaban dispuestos a afrontarlo juntos. El reloj corría y cada segundo importaba. Su historia ya no era solo acerca de un motor a reacción roto. Se trataba de liberarse de las cadenas que los ataban a ambos. La pregunta seguía siendo: ¿podrían dos extraños de mundos tan diferentes encontrar fuerza el uno en el otro antes de que fuera demasiado tarde? Evelyn se sentó tranquilamente en la cabina mientras Jack revisaba los diagnósticos finales. Afuera,
El trueno resonó en el cielo como una advertencia. La tormenta se acercaba rápidamente, pero Jack sabía que no tenían tiempo para esperar. Las manos de Evelyn temblaron levemente mientras miraba hacia adelante. Sus ojos reflejaban 1000 pensamientos, todos chocando a la vez. Jack la miró desde la puerta. Una vez que estemos en el aire, no habrá vuelta atrás, dijo. Evelyn sostuvo su mirada y asintió. Entonces volemos. La forma en que lo dijo, tan tranquila, tan definitiva, le provocó escalofríos en la espalda a Jack. Había reparado cientos de aviones, pero nunca había sentido que un vuelo fuera a decidir el destino de 2 vidas. Ya no se trataba de escapar del peligro. Se trataba de enfrentarlo en el aire, sin paracaídas, sin red de seguridad, solo confianza. Mientras Jack encendía los motores, Evelyn agarraba la fotografía de su padre. El mismo hombre que le había enseñado a andar en bicicleta y que una vez le había contado cuentos antes de dormir. Ese mismo hombre ahora enviaba gente para seguirla, para controlar cada uno de sus movimientos, para asegurarse de que el mundo nunca supiera lo que ella sabía. El dolor de la traición se hacía más profundo con cada recuerdo. Sus ojos ardían con la presión de las lágrimas. Pero ella no lloraría ahora. No cuando estaba tan cerca de la libertad. No cuando un extraño, un mecánico que había conocido hacía apenas unas horas, creyó en ella más que nadie jamás. El avión se elevó de la pista, atravesando las nubes de tormenta. Un relámpago cruzó el horizonte mientras la lluvia golpeaba el fuselaje. La mano de Jack se mantuvo firme sobre los controles, pero sus pensamientos estaban lejos de estar tranquilos. Había visto el miedo de Evelyn, pero también había visto su coraje. Algo dentro de él cambió. Ya no se sentía solo un mecánico. Se sentía como alguien que había sido llamado a una batalla que importaba más que los motores y las llaves inglesas. Evelyn confió en él. Esa confianza era más pesada que cualquier herramienta que hubiera tenido alguna vez. A los 30 minutos de vuelo, la radio crepitaba con estática. Una voz se abrió paso, enmascarada, pero fría. Vuelo ZN-37, identifíquese. Estás entrando en espacio aéreo restringido. Desviarse inmediatamente o verse obligado a aterrizar. Jack miró fijamente el panel y luego miró a Evelyn. Su rostro se había puesto pálido. Ella sabía exactamente quién era. Ese es el equipo de seguridad de mi padre, susurró. Debió haber rastreado la identificación del avión. Es dueño de todo, incluso del aire. Jack apretó los dientes. Esta vez no, dijo. Metió la mano debajo del asiento y accionó un interruptor oculto, redirigiendo el transpondedor del avión. La señal desapareció del radar. Se hizo el silencio. Se habían vuelto invisibles. Evelyn miró a Jack con asombro. ¿Cómo supiste hacer eso? Jack se encogió de hombros. Digamos simplemente que no todas las lecciones que aprendí quedaron guardadas en una percha. Había más en él de lo que dejaba ver. Y Evelyn lo sintió ahora. Jack no era solo un mecánico. Era alguien que había librado sus propias batallas. Quizás por eso la comprendió sin necesidad de conocer todos los detalles. Se reclinó en su asiento y finalmente exhaló el aliento que había estado conteniendo durante días. Por primera vez en años, se sintió invisible, inalcanzable, libre. Pero su victoria duró poco. Justo cuando Evelyn cerró los ojos, las luces de la cabina parpadearon. Jack revisó los instrumentos y frunció el ceño. Tenemos compañía, dijo. Afuera, entre las nubes, aparecieron 2 aviones negros, silenciosos y rápidos. No eran militares. Eran particulares, una costumbre. Y no estaban allí para hacer preguntas. El corazón de Evelyn latía con fuerza. Él envió sus propios aviones, susurró. Él no me dejará ir. Jack apretó con más fuerza los controles. Entonces tendrá que atraparnos primero. Cuando los aviones se acercaron, Jack se inclinó bruscamente y se sumergió en una celda de tormenta. La lluvia cegó las ventanas. Los motores rugieron en protesta.
Evelyn gritó cuando la gravedad la empujó hacia un lado, pero Jack se mantuvo firme. No voy a dejar que te lleven, dijo con una voz de hierro. Evelyn se aferró al asiento. ¿Por qué haces esto por mí? Los ojos de Jack se fijaron en los de ella por un segundo. Porque veo a alguien que vale la pena salvar. Estaban cayendo a través del cielo. Dos almas huyendo de un mundo que se niega a dejarlas respirar. La tormenta no estaba solo afuera del avión. Estaba dentro de sus vidas, dentro de su pasado. Pero a través del caos, se había formado algo irrompible. Confianza y quizás algo aún más profundo. Pero no tuvieron tiempo de nombrarlo porque el siguiente movimiento lo decidiría todo. Ya sea que se elevaran a un lugar seguro o desaparecieran en las nubes para siempre. La lluvia golpeaba contra el parabrisas del avión como 1000 puños. Pero Jack se negó a soltar los controles. La tormenta exterior se había convertido en una zona de guerra. Los aviones negros se acercaban a ellos, atravesando las nubes como tiburones rodeando a su presa. Evelyn permaneció sentada rígida, con los nudillos blancos mientras se aferraba al apoyabrazos. Cada parte de su cuerpo gritaba por seguridad, pero su mente sabía más. Ya no había ningún lugar seguro. Su padre se había encargado de ello. Una vez que ella escapó, él la declaró una amenaza, no una hija. Su alcance estaba más allá de los muros, más allá de las fronteras. Ahora estaba por encima de las nubes. Jack inclinó el avión bruscamente, provocando una caída en espiral. Las fuerzas G tiraron del pecho de Evelyn, pero la concentración de Jack nunca vaciló. Tenía la mandíbula apretada y la mirada fija al frente, como la de un piloto nacido para la guerra. Los aviones enemigos lo siguieron, pero no dispararon. Aún no. Estaban esperando. Jack entendió esa mirada. Estaban jugando con ellos, alargando la persecución como un gato con un ratón. Había terminado de jugar. Con un tirón repentino, tiró de una palanca oculta detrás del acelerador. Evelyn jadeó cuando un fuerte ruido metálico resonó desde la parte inferior del avión. ¿Qué acabas de hacer? Ella gritó. Jack sonrió. Digamos que tu padre no es el único que tiene secretos. Este no es un avión cualquiera. La cabina se sacudió violentamente cuando dos paneles de las alas se abrieron, liberando un denso vapor blanco en el aire. En cuestión de segundos, su avión desapareció en una estela de niebla cegadora. El avión enemigo pasó rápidamente, cegado por un momento. Jack giró el avión bruscamente a la izquierda, agachándose bajo el radar y desapareciendo en la tormenta una vez más. Durante 5 minutos sin aliento, volaron en silencio. No hay señales de radar, no hay voces, no hay amenazas, solo el zumbido constante de los motores atravesando la oscuridad. Evelyn se giró lentamente hacia Jack. ¿Quién eres realmente? Ella preguntó, con voz tranquila pero pesada. Jack no respondió de inmediato. Miró al frente, con los ojos llenos de algo más profundo que el recuerdo, algo doloroso. Yo construía aviones para el gobierno, dijo finalmente. Un día supe que no los usaban para proteger a la gente. Los usaban para controlarla. Así que me fui, quemé todos los puentes y juré que no volvería a volar hasta conocerte. A Evelyn se le hizo un nudo en la garganta. Todo tenía sentido ahora. Su silencio, su habilidad, su dolor. No solo se había topado con un mecánico. Había encontrado a un hombre que sabía lo que significaba huir del poder. Un hombre que una vez estuvo donde ella estaba ahora. Jack metió la mano en un compartimento lateral y sacó una pequeña memoria USB. Esto, dijo, entregándosela, es lo que realmente buscan. Lo tiene todo. La red de tu padre, sus cuentas, sus programas de vigilancia, pruebas de que ha estado operando por encima de la ley durante décadas. Pero sin el código de acceso final, no sirve de nada. Evelyn miró la memoria como si fuera de fuego. ¿Dónde está el código? Jack la miró. Ahí es donde nos dirigimos. Tu madre la dejó atrás, escondida donde nadie pensaría en buscar. Un lugar que tu padre no puede tocar.
Un lugar ligado a quien realmente eres. De repente, una advertencia de misil gritó a través de la cabina. Una luz roja parpadeó furiosamente en el tablero. El rostro de Jack se congeló. Nos encontraron de nuevo. Antes de que Evelyn pudiera responder, una fuerte explosión sacudió la cola del avión. Las alarmas sonaron. Jack luchó por estabilizar el avión, moviéndose más rápido de lo que pensaba. El cinturón de seguridad de Evelyn se rompió, lanzándola hacia un lado, pero Jack la sujetó con un brazo mientras miraba fijamente con el otro. El humo llenó la cabina. Evelyn tosió, apenas capaz de respirar. ¿Lo lograremos? Jack la miró, con el rostro cubierto de sudor y hollín. Te llevaré a ese código, aunque me mate. El suelo se acercaba rápidamente. Jack miró fijamente a Evelyn. En esa fracción de segundo, ninguno de los dos pensó en el miedo, solo en lo que había que hacer, en la verdad que tenía que sobrevivir. Y entonces el impacto, la oscuridad, el silencio.